Yo nací en La Unión en el año 1948, tengo actualmente 75 años. Cuando yo llegaba, vivía en La Unión, pequeño, llegaba de la escuela, al lado de mi casa había una mueblería y yo por un cerco interno pasaba a esta mueblería después de que llegaba al colegio, porque me gustaba mucho el trabajo específicamente del torno, porque el maestro que torneaba se quedaba después de las horas de trabajo de sus compañeros para tornear tranquilo, y a mí me permitía que yo estuviese allí para ayudarle a limpiar un poco la viruta y todo, pero muy en silencio. Ahí nació el amor por el torno. Posteriormente quise hacer cosas en madera, mueblecitos, pequeñas cosas cuando era un muchacho, niño, nunca pude, me quedaba todo muy mal, me frustré. Siguió mi vida posteriormente, después vino el terremoto, viajé a Valdivia, después estuve en Corral, ahí pasé el terremoto, me fui al norte, viví en varias partes, pasaron los años y de repente volví a Valdivia nuevamente a la edad más o menos como 17 o 18 años a trabajar a la Universidad Austral en la sección obra del Departamento de Arquitectura. Allí conocí a unos constructores civiles jóvenes que me pedían que les ayudara porque hicieron un levantamiento para renovar el Conservatorio de Música. Y ahí de repente nosotros entramos, después de las horas de clase, a medir ventanas, qué sé yo, de todo. Y me llamó la atención el amor por la música, por los contrabajos, por toda esta cosa, que empecé a estudiar teatro con ese conocimiento. Yo antes había estudiado un poco electricidad, pasé a la parte de iluminación cuando estudiaba teatro y me maravillé porque pude volcar algunos conocimientos. Yo el único que más sabía, un poco electricidad nomás, pero ahí aprendí con otras personas, todas ligadas al teatro, ya en la universidad, de repente con otros grupos, porque yo era el único que hacía esta cosa. Entonces, de ahí nació el amor por la iluminación, que después se cerró la facultad y yo creé una empresa de iluminación que terminé trabajando 17 años en las semanas musicales de Frutillar como iluminador oficial. Dado esto, yo paralelamente a esto de la iluminación, yo hacía pantallas, hacía lámparas, pequeñas partidas, y tenía unos clientes permanentes, digamos. Pero después de mi paso por Frutillar, yo renuncié a este trabajo allá porque el amor por la madera era mucho más importante de lo que yo creía en realidad. Y cuando me dediqué de frentón a la madera fue un golpe duro para mi economía porque yo tenía un servicio, los servicios son más caros que la artesanía. Por lo tanto, pasaron muchos años hasta que yo quería volver a la iluminación, pero concursaba y de repente empecé a concursar, a ganarme el sello Excelencia. De repente llevaron mis cosas a Estados Unidos, a Artesanías Chile, y opté una vez a presentarme en la Universidad Católica en Santiago del año 1998, creo, la primera vez que fui, y de ahí para adelante me ha ido bastante bien. Conocí el rubro en general de la artesanía en Chile, que es comandado en este minuto por la Universidad Católica. Ahí empecé a concursar y raramente yo soy un hombre lamparero, yo hago lámparas siempre de chico, y me di cuenta que la máquina que me traje de Europa me permite hacer fuentes, y empecé a hacer fuentes y empecé a concursar con fuentes. Yo me gané el sello Excelencia de la Artesanía el 2012 con una fuente. Posteriormente hubo un concurso al cual no me presenté para ir a Francia, por el Chile era el país invitado de honor a esta Bienal de Artesanía Contemporánea en el 1917. Y fui invitado, como yo no presenté al concurso, me invitaron igualmente a presentarme allá, y eso ha sido un gran logro para mí, porque fui a darme cuenta que lo que estaba haciendo no era ni mejor ni peor de lo que veía allá. Era una manifestación
de lo que yo quiero expresar, pero a través de la madera. Más o menos eso es un síntesis de lo que, un poco larga, pero es lo que soy, digamos. En el año 78, 79 en realidad, tuve la oportunidad de ir a Inglaterra. A los pocos días pude trabajar un poco para instalar focos. Yo acá estaba empezando con mi empresa de iluminación, hacían como 2 años, trabajando en la universidad con el grupo de teatro, con el ballet en ese tiempo, el coro y el trío de jazz de don Fernando Bolben. Y yo salía con ellos a todas partes, íbamos con un grupo incipiente, unos equipos artesanales que los hacíamos con tarros de pintura y teníamos un par de focos profesionales ingleses, creo. Y el cambio más notorio fue que me di cuenta que, resumiendo, ¿no? el europeo respeta al que sabe. No al que dice que sabe, no, al que sabe. Y me acuerdo una vez, voy a hacerlo corto, faltaban 20 minutos para una función, se prueban los equipos, nos enciende un foco. Y era uno de los focos que aquí en Valdivia tenía la Universidad Austral, que teníamos nosotros focos de ese tipo, de la misma marca. Y yo sabía cómo arreglarlo. Y yo me ofrecí a hacerlo y me dijeron que no, como yo. Y yo era un instalador de focos. Y yo les dije, ¿qué pierden? Si no alcanza a llegar el señor que lo podía arreglar, no alcanza, ¿qué pierden? Nada, pues si no lo arreglo, no se pierde nada. Ya, lo hice. Y de ahí para adelante ya no me llamaban Carlos. Casi me decían señor Reyes. Entonces ahí entendí que ellos respetan el que sabe, no el que dice que sabe. Eso me llamó mucho la atención, esa madurez y en todo. Lo más importante en cuanto a luz era que yo primero no conocía nada de lo que había ahí. Los focos que se utilizaban en ese tiempo, imposible, que en Chile nadie los tenía casi. Que eran focos profesionales, nosotros no teníamos focos profesionales. Básicamente quien tenía un poco de focos más bien americanos era el Teatro Municipal de Santiago en esos tiempos. Y casi para contar, porque la Universidad Católica tenía un grupo itinerante que se ganaban unos concursos y salían itinerarios en todo Chile, andaban con focos hechos acá en Chile. Y yo les saqué molde, conversaba con ellos por inquieto. Pero cuando conocí los focos allá, fui a una fábrica y dije, denme 2 de estos, y me los ponen así encima de un mesón como quien me vende 1 kilo de azúcar. Así, y fue una sorpresa increíble para mí, porque yo pude traer eso, después traje más porque compré unos focos usados que todavía los tengo. Y posteriormente seguí trayendo focos. Tuve hasta 32 focos profesionales, le llamaba yo a los focos europeos, que los trabajé. Fui iluminador de oficio. Yo me instalaba mis focos, mi empresa, todo con un par de ayudantes durante 40 años. He decidido ya hace como 10 años atrás ir bajando, y lo he ido bajando notoriamente, el consumo de madera nativa. Yo estoy consumiendo en este minuto, creando nuevas maderas, pegando algunas maderas y usando los árboles nativos, ornamentales e introducidos. Por ejemplo, tengo una gran producción de madera de secuoya, que es un árbol introducido. El aroma australiano lo uso bastante, y como frutales los manzanos, los cerezos. Me he dado cuenta que los paltos son una maravilla de madera linda que no se usa acá. Gracias a un cliente que me mandó un regalo para una Pascua, me llegó un paquete y de Quillota me mandaron 2 trozos de palto y los puse al torno y descubrí que es una madera fantástica, linda, preciosa, diferente a la que nosotros tenemos acá. Empecé a aceptar y empecé a hacer pantallas ya hace varios años atrás, en que me di cuenta que en realidad que en los inviernos se vende poco lo que yo hago, en las bases digo y las fuentes, y las pantallas después de la pandemia apareció un boom, porque muchas personas me decían que querían cambiar las cosas porque no vivían en su casa, y viviendo en su casa se fueron dando cuenta que tenían que arreglar, y yo empecé a hacer muchas pantallas. Tanto es así que el año pasado terminé haciendo para un hotel 260 pantallas, un hotel de Villarrica. Las pantallas, me traían las pantallas
y yo les cambiaba la tela y qué sé yo, y las rehacía. Y después otros hoteles locales he hecho también de la ciudad. Y ahora estoy haciendo pantallas, pero porque me mandan a hacer muchas pantallas. Estoy en eso, en este minuto, básicamente. Aquí tengo, por ejemplo, un manzano. Y este manzano tiene unas vetas increíbles para mí. Ahora está brillante en este momento porque está en maduración el lacado. Esto tiene 10 manos de laca. Aquí voy anotando cada vez que voy lacando para no olvidarme de las manos de laca. Y cuando ya pasa unos 2 o 3 meses, viene un lijado fino con lana de acero para sacarle el brillo. Ahí.